Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver qué quiere decirnos el Señor en este día. Y la escritura de hoy se encuentra en el libro de Hebreos. Es un libro que me ministra mucho. Libro de Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Miren lo que es la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tus palabras, Señor, son espíritu y vida, Dios. Señor, yo creo de todo corazón, Señor, que tu palabra, Dios, imparte vida, imparte salud, imparte esperanza, imparte aliento, imparte conocimiento, Dios, a cada persona que la escucha y la recibe en esta mañana. Y te damos la gloria y el honor de antemano en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Y quiero hablar en esta mañana bajo el tema efectos que produce la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hablar. Efectos que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser estudiada por muchos motivos. Hay quienes la leen para presumir de su conocimiento de la doctrina cristiana. Otros leen la palabra de Dios como leer cualquier otro libro interesante. Otros leen la palabra de Dios por curiosidad. Otros leen la palabra con el propósito de poder discutir con éxito con aquellos que difieren de ellos en cuanto a asuntos teológicos. Pero en todos esos casos no existe ningún pensamiento acerca de Dios. Y no hay un anhelo por la edificación espiritual de la persona. Por lo tanto, no puede haber ningún beneficio real para el alma. Sin embargo, el escritor del libro de Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios no debe ser tomada a la ligera. La Biblia, mis hermanos, no es una mera colección de escritos religiosos anticuados. La Biblia es un libro que habla a todas las personas en todas partes y en la mayoría de los idiomas del mundo. La palabra de Dios es activa. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es efectiva, es poderosa. La palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es energizante en su efecto. Nadie que verdaderamente abra su corazón al espíritu de la palabra de Dios puede escapar de los efectos que la palabra de Dios produce en las vidas de los seres humanos. Y esa es una verdad muy refrescante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede ayudarnos en todas las etapas de nuestra vida. Ella es poderosa en esos momentos en los que perdemos las fuerzas para seguir adelante. Ella es aliento en esos momentos en los que nos sentimos desesperanzados. Ella es verdad en esos momentos en que la duda quiere entrar a nuestras vidas. Ella es paz cuando nos sentimos confundidos. Cuando nosotros abrimos nuestros corazones a la palabra de Dios, amados hermanos, y la recibimos verdaderamente,
y permitimos que la palabra de Dios dirija cada uno de nuestros pasos, la palabra de Dios va a producir efectos gloriosos en la vida de cada creyente. Aleluya. Bendita sea la palabra de Dios. Su palabra es vida, su palabra es esperanza, su palabra es fortaleza. La palabra de Dios es ayuda. Aleluya. Ella nos levanta cuando estamos caídos. My God. Es la palabra de Dios. Somos privilegiados que Dios nos ha dejado su palabra, iglesia del Señor. Aleluya. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones y permitimos que ella sea la que dirija nuestra vida, la palabra de Dios va a producir efecto en nosotros. Y uno de los efectos de recibir la palabra de Dios es el gozo. Amén. Ay, 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 ay. ¿Cuántos necesitan gozo? Los que reciben la palabra de Dios reciben un gozo inmenso. Ay, 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 ay. Yo quiero que usted me preste atención en esta mañana, por favor. Porque a veces tenemos la Biblia y la usamos muy poco. A veces tenemos la Biblia y vamos a ella a consultar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida muy pocas veces. Pero su palabra es maravillosa. Amén. Y los que reciben la palabra del Señor reciben un gozo inmenso. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 8, mire lo que dice. Y la voy a leer en dos versiones diferentes. La voy a leer primero en la versión Reina Valera. Y mira lo que dice la versión Reina Valera. Dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. La Biblia de las Américas lo dice de esta forma: había gran regocijo en aquella ciudad. La palabra gozo entonces se deriva del griego chara. Aleluya. Lo hemos visto ya en otros estudios que hemos dado aquí. Eso es lo que significa en griego la palabra gozo. Es chara. Y significa alegría. Significa estado de regocijo. Significa felicidad. Significa motivo de alegría. Entonces, una de las bendiciones de nosotros recibir la palabra de Dios es que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, ella comienza a producir regocijo en nuestra vida. Amén. Aleluya. Todo el que recibe la palabra siempre tiene motivos para estar alegre. Ay, 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 ay. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted recibe la palabra, usted tiene motivos para estar alegre. Mire qué maravilloso. Yo tuve un supervisor. Cuando yo llegaba ya a la compañía, siempre llegaba contento, llegaba alegre, llegaba gozoso. Y un supervisor me llamó un día a la oficina, me dijo, Richie, come to the office. Y cuando yo entré, me dijo, ¿cuál es el gozo que tú tienes? Digo, ¿cómo así? Pues tú siempre tienes una sonrisa en la cara, enojado. Y yo le dije, pues está prohibido aquí tener gozo. Yo dije, eso es lo que me falta. Yo tengo 15 años aquí. Ahora lo que me falta es que tú me digas a mí que tengo prohibido tener gozo. Pues para que usted sepa, yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Y estoy lleno del gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le dije, no, en vez de usted regañarme, agarre un poquito del gozo que yo tengo. Cuando Felipe llegó a Samaria a predicar a Cristo, la gente comenzó a escucharlo atentamente. Y la gente comenzó a notar que la palabra de Dios tenía poder. No solamente porque escuchaban la predicación del evangelio, sino porque el pueblo fue testigo de cómo algunas personas que estaban poseídas por espíritus malos quedaban libertadas por el poder de la palabra de Dios.
Y la Biblia dice, hermanos, que los espíritus malos eran literalmente expulsados de la gente. Y muchas personas eran sanadas. La Biblia dice que muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Y las personas fueron testigos del poder del evangelio. Y dice la Biblia que se produjo un gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, no solamente somos bendecidos en gran manera, sino que recibimos un verdadero gozo en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque recibimos el gozo del perdón de nuestros pecados. Recibimos el gozo de la liberación de nuestras almas. ¿Cuántos de nosotros llegamos al evangelio llenos de ataduras? No sé si alguien me sigue. ¿Cuánta gente llega a Cristo con vicios? ¿Cuánta gente llega a Cristo endeudada? ¿Cuánta gente, hermanos, llega al evangelio lleno de adicciones? ¿Cuánta gente ha llegado a los caminos del Señor con problemas terribles? Personas que han llegado totalmente atadas por el poder de las tinieblas, pero hoy están libres en Cristo. Aleluya. Hoy han recibido gozo, hoy han recibido libertad, hoy han recibido salvación. Aleluya. Aleluya. Personas que llegaron atadas, pero hoy han sido libertadas por el poder de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos el gozo de poder vivir como Dios demanda. Cuando nosotros recibimos el gozo, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos el gozo de la esperanza de la vida eterna. Cuando recibimos la palabra, recibimos el gozo de conocer la presencia de Dios. La palabra de Dios tiene que producir gozo en el creyente. Aleluya. Se lo voy a decir otra vez. Cuando usted abre su corazón a la palabra, cuando usted permite que la palabra dirija su vida, la palabra del Señor no tiene otra alternativa que producir gozo en usted. Aleluya. Amén. Mire lo que Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado, Juan 15, 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces Cristo tiene un gran propósito para el cristiano. Y ese propósito es que cada creyente reciba la plenitud del gozo del Señor. El anhelo del Señor, iglesia, es que el gozo pueda permanecer permanentemente en el cristiano. Y es tanto así que el Señor no dice, no, yo quiero que tú te llenes de gozo. No. Él dice, mi gozo. Es una garantía. Mi gozo. Entonces, el creyente es llamado a tener el gozo del Señor. El problema que tenemos muchos creyentes muchas veces es que estamos buscando nuestro gozo en los lugares y en las cosas equivocadas. A menudo estamos buscando nuestro gozo en el placer. Pensamos que el gozo está en comprar la casa más grande del vecindario. Pensamos que el gozo es tener el carro más caro. Pensamos que tener 20 o 30 pares de zapatos y tener un closet lleno de ropas de marcas nos dará el gozo que anhelamos. Y estamos buscando el gozo, hermanos, en las cosas que nos ofrece el mundo. Sin embargo, el gozo del creyente es espiritual. Amén. Aleluya. El gozo del creyente es espiritual. Nosotros somos seres espirituales que no pueden ser saciados con cosas materiales. Ay. Aleluya. Ahí es que está el problema. Somos seres espirituales. Las cosas materiales nunca podrán saciarnos. Aleluya. No importa lo que usted tenga. No importa lo que usted adquiera en la vida.
El gozo del creyente es un gozo basado en la paz de Dios. Ese es el gozo del creyente. Y Jesús anhela ver ese gozo incomparable en el corazón de cada uno de sus discípulos. Pero el gozo es del Señor. Aleluya. Por eso todo lo que produce gozo fuera de Cristo es un gozo que no vale. Todo lo que produce gozo fuera de Cristo es un gozo que no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque es un gozo basado en el momento. El alcohol es un gozo temporal. El sexo es un gozo temporal. Las drogas producen un gozo temporal y pasajero. Las cosas que el dinero compra son temporales, pero el gozo del Señor es para siempre. Aleluya. El gozo del Señor es para siempre. Es una alegría que perdura ahora en esta vida, pero es una alegría que usted y yo la vamos a llevar por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren el gozo del Señor? Aleluya, mi gozo está en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alegría está en Jesucristo. Mi esperanza está en Jesucristo. Aleluya. Todo lo que me llena de gozo está en el Señor. Hermanos, literalmente. Aleluya. Usted no ha tenido deseo de comprar algo alguna vez, y ese es el sueño suyo, y Dios deja que usted lo compre. ¿Y qué sucede después de 2 o 3 meses? Ahí se mete en problemas mucha gente. Y mucha gente se manda para el dealer a comprar un carro que no puede pagar, porque ese es el carro de su sueño. Y por 4 meses lo pagan. Y al 5.º mes comienzan a rascarse la cabeza, porque le dio un gozo temporal, un gozo pasajero. Pero ahora se queda la nota, se queda el pagaré del carro, y usted dice $800, es una renta. Pero el gozo que da Cristo, hermano, no nos cuesta nada. Aleluya. Es un gozo, hermanos, que el alcohólico, cuando prueba del vino del Espíritu, aleluya, tiene un gozo que no se le quita nunca. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Produce efecto en nuestra vida, hermano. Y comparto esta palabra, hermanos, porque tenemos que volver a la palabra de Dios. Aleluya, tenemos que leer la palabra de Dios. Ella es viva, ella es eficaz. Ahí se resuelven todos los problemas que usted y yo tenemos. Ahí encontramos. Ese es el manual del creyente. Cuando amamos la palabra de Dios, iglesia, nos llenamos de paz. ¿Usted sabía eso? La palabra. Salmo 119, versículo 165. Mira lo que dice. Salmo 119, 165. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Entonces, el creyente que ama la palabra y se deja instruir de la palabra de Dios vive en paz. Toda persona que ama recibir la palabra de Dios vive tranquila. Amén. ¿Sabe por qué? Porque tiene internamente una tranquilidad santa. Y usted reconoce a esas personas porque ellos siempre están llenos de paz. Y donde quiera que ellos llegan, nadie goza más que ellos. Donde quiera que llegan, nadie se divierte más que ellos. Y cuando usted los mira, siempre tienen una apariencia de satisfacción. Y pueden estar llenos de problemas, pero nadie se da cuenta, porque ellos aman la ley de Dios. Amén. La confianza de ellos es el Señor. Aleluya. Aleluya. Y eso los llena de una verdadera satisfacción. Cuando amamos la palabra de Dios, amados hermanos, cuando amamos meditar y reflexionar en la ley de Dios, se produce un efecto de paz en nosotros.
Y sucede como dice Isaías capítulo 26, que Él mantiene en completa paz a aquellos que mantienen sus pensamientos en Él. Aleluya. Se da cuenta la importancia de la palabra de Dios. Maravillosa. El libro de Isaías capítulo 32 versículo 17, mire lo que dice. Dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Entonces Isaías nos está hablando aquí de una paz que el mundo no puede dar. Esa es una paz, hermanos, que las circunstancias no la quitan. Esa es una paz que no desaparece con la inflación. No sé si alguien me sigue. La gente está preocupada porque los huevos están caros. Los huevos han subido de precio. Y mucha gente ha perdido la paz. Yo no sabía que a la gente le gustaban los huevos tanto. Hermano, hay personas que todo lo que hablan es acerca de la inflación, que los precios van a seguir subiendo, que si la renta se va a poner más cara, que mucha gente va a perder el trabajo. La gente está diciendo: no, hay que ir al supermercado a comprar productos enlatados, porque los supermercados se van a quedar sin comida, que la economía está por el piso. ¿O es a mí solamente que me lo dicen? Que viene la recesión. Y eso se ha vuelto el tema número uno para mucha gente, aún dentro de la iglesia. Y la gente está preocupada. Está tan preocupada que mucha gente se ha afligido y está al borde de la desesperanza. La gente está desconcertada en estos días. Pero eso no puede quitarle la paz al cristiano, hermanos. El Dios que nos ha mantenido vivos todos estos años continuará proveyendo todo lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Esa es palabra del Señor. Dios va a seguir proveyendo nuestra vida. Él es nuestro proveedor por excelencia, iglesia. Él es nuestro sustentador. Y Él es el Dios que suple cada una de nuestras necesidades. Aleluya. Yo no he dejado de comer huevo ni un día. El Señor ha continuado supliendo el pan de cada día en mi casa y en la suya también. Estoy seguro porque aquí todos nos vemos bien comidos aquí, hermanos. Entonces, ¿por qué preocuparnos tanto, iglesia? Dios es nuestro sustentador. Usted sabía que la economía del creyente no está simplemente regulada por la economía del mundo. Así es. Dios tiene su propia economía. Dios tiene su propio sistema de economía para suplir las necesidades de sus hijos. Santo. Aleluya. Dios tiene, hermano, su propio sistema de economía. Y Él suple nuestras necesidades. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles y vemos que todavía tenemos un techo, tenemos comida, podemos pagar nuestra renta, es porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y Él tiene su propio sistema de economía para suplirnos. Todo el que es fiel a Dios,
Y a su palabra Dios le suple. Amén. Cuando logramos entender eso, hermano, y creerlo en nuestros corazones, no habrá crisis económica que nos pueda robar la paz. Nosotros tenemos esperanza en Cristo. Aleluya. Tenemos una gloriosa esperanza en Cristo. Miren lo que dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, cuando amamos la palabra de Dios, las aflicciones que llegan a nuestra vida no podrán quitarnos el gozo que usted y yo llevamos por dentro. El verdadero creyente tiene gozo en su alma y en su ser. Como dice el corito, aquel famoso corito: yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Y es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Eso es un gozo que no lo quita nada. Eso es un gozo que no lo quita nadie. Ni la inflación, ni la preocupación, ni el problema, ni la enfermedad. Nada puede quitar el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, iglesia del Señor. Los que amamos, mire hermano, esto es sencillo. El que ama el mundo tiene que vivir afligido, porque el mundo no puede responder a sus expectativas. Pero cuando nosotros amamos la palabra de Dios, estamos internamente llenos de la luz del Señor. Y estamos llenos de paz. Y aunque estemos atravesando por una tormenta, sabemos en nuestro interior, hay una certeza de que la calma viene de camino. De que Dios va a resolver ese problema, de que Dios va a sanar esa enfermedad, de que Dios va a proveer para eso que nosotros necesitamos. Usted no sabe cómo viene, pero hay una certeza que le dice: tranquilo, tranquila, I got you, yo te tengo, estás en mis manos. Aleluya. Maravilloso nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios sobrepasa todas nuestras expectativas. Y encontramos una base firme en la palabra del Señor. Cuando amamos la palabra de Dios, no hay tropiezo que nos haga caer, ni lazo del enemigo que nos enrede en la culpabilidad y la desesperación. Cuando nosotros verdaderamente amamos la palabra de Dios, no hay tentación que nosotros no podamos vencer. No hay aflicción de la que no podamos librarnos. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el amor a la palabra de Dios nos mantiene íntegros. El amor a la palabra de Dios nos mantiene seguros en el Señor. Y podemos mantener nuestra integridad en lo que hacemos. Sea bendito el nombre del Señor. Y no importa lo que atravesemos, iglesia, vamos a poder mantener la paz de Dios en nuestra vida. Aleluya. Mire qué pensamiento tan refrescante. Aleluya. No importa. Vamos a poder mantener la paz de Dios en nuestra vida, entendiendo que nada puede dañar nuestro propósito en Cristo. Y que todas las cosas van a obrar para nuestro bien. Amén. Usted no sabe cómo, pero usted dice: todas las cosas van a obrar para mi bien. Aleluya. Yo vivo así de día a día. Yo no entiendo cómo Dios va a hacer ciertas cosas en mi vida, pero yo entiendo que todo obrará para mi bien. Amén. Cuando usted vive de esa manera, hermano, usted no se alarma por todas las cosas. Aleluya. Todo obrará para nuestro bien. Yo le digo a alguien en este día, esa palabra no es para mí solamente. Todo obrará para su bien. Yo no sé cuál es el problema, todo va a obrar para su bien. No sé cuál es la necesidad, todo va a obrar para su bien.
No sé cuál es la crisis que ha llegado a su vida, pero todo va a orar para su bien. No sé cuál es la noticia, el reporte que usted ha recibido. Todo va a orar para su bien. Hermano, nada confunde a los creyentes que aman la santa palabra de Dios. Nada los ofende por largos periodos de tiempo. Y nada puede detener el caminar de fe de un cristiano que está anclado en la palabra de Dios. Mantener la palabra de Dios en nosotros nos asegura una gran recompensa, iglesia. El Salmo 19, versículo 11, mire lo que dice. Salmo 19, 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La palabra de Dios nos otorga beneficios, iglesia del Señor. Por ejemplo, la palabra de Dios nos instruye moralmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios nos instruye moralmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra de amonestación para el ser humano. ¿Y qué es amonestación según la Biblia? Amonestar es advertir. Amonestar es reprender a alguien con el propósito de que cambie su comportamiento o actitud. Amonestar es una forma de corrección. Es una exhortación o advertencia que se basa en los principios de la palabra de Dios y no en la opinión que tenga una persona. Eso es amonestar. Entonces, el propósito de la palabra de Dios es amonestarnos. Aleluya. Yo voy a decir amén a eso. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Cuando usted y yo llegamos aquí, cuando venimos a la iglesia, en todos los servicios, usted y yo venimos a ser amonestados. Dele un codazo a alguien y dígale: te están amonestando en esta casa. Dígale así. Ese es el propósito de la palabra de Dios: amonestarnos acerca del deber que nosotros tenemos ante Dios. El propósito de la palabra de Dios es advertirnos de los peligros que tenemos que evitar y del día malo para el cual debemos estar preparados. Amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, mire lo que dice. Ezequiel 3, 17. Para que usted no crea que el pastor se inventó esto esta mañana. Mire lo que dice. Dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. ¿Y qué? Y los amonestarás de mi parte. Ese es el propósito de la palabra de Dios. En muchos lugares se han olvidado del propósito de la palabra de Dios. En estos días, hermanos, lo menos que la gente recibe cuando va a la iglesia es amonestación. Pero ese es el propósito de la palabra de Dios. La gente recibe mucha inspiración en estos días. La gente recibe mucha psicología en estos días. La gente recibe mucha motivación en estos días. Pero hay poca amonestación en la iglesia moderna. Pero la palabra de Dios es una palabra de amonestación. Repítalo conmigo. La palabra de Dios es una palabra de amonestación. Amonesta al malo para que deje de hacer la maldad. Amonesta al que ofende para que deje de ofender. Amonesta al que miente para que deje de mentir. Amonesta al hipócrita para que deje la hipocresía. Amonesta al iracundo para que deje la ira. Amonesta al chismoso para que deje de chismear. Pero también amonesta al justo para que no se aparte del buen camino. Amén. Aleluya. Mire qué gloriosa es la palabra de Dios. Y todo verdadero cristiano acepta la corrección. Todo verdadero cristiano acepta las advertencias de la palabra de Dios.
Uno de los efectos que produce la palabra de Dios entonces es que nos muestra nuestros pecados y nos hace conscientes de los defectos que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados por los méritos de Cristo. Pero también mantener la palabra de Dios en nosotros nos asegura un galardón. Un galardón eterno, hermanos. No hay pérdida en guardar la palabra de Dios. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, ella nos asegura un eterno galardón. No hay pérdida. Al contrario, los que toman en serio su caminar con Cristo son bendecidos en gran manera. Hay personas que están esperando su recompensa cuando lleguen al cielo. Y eso es glorioso. Pero yo entiendo que la palabra de Dios me promete una recompensa ahora mientras yo estoy en la tierra. Hay una recompensa no solamente después que terminamos nuestra jornada aquí en la tierra y nos vamos a la presencia de Dios. Hay una recompensa que Dios quiere darnos ahora. Hay una recompensa que Dios quiere que el creyente tenga ahora. Hay una recompensa grande y actual para aquellos que son obedientes a la palabra de Dios. El evangelio es poder ahora. El evangelio es salud ahora. El evangelio es honor ahora. El evangelio es paz ahora. El evangelio es placer ahora. Entonces, retener la palabra de Dios en nuestros corazones hará que nuestra espera de la vida eterna sea más dulce. Y hará que nuestras aflicciones en esta tierra sean más fáciles. Retener la palabra de Dios hará que veamos el valor de nuestra vida y que esperemos con entusiasmo la muerte. Ese es el poder de la palabra de Dios, iglesia. Hoy deberíamos preguntarnos qué efectos está causando en nosotros la palabra de Dios. ¿Están nuestros pensamientos siendo renovados por la palabra de Dios? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Está la palabra de Dios controlando nuestros corazones? ¿O están nuestros caminos y nuestras obras reflejando que nuestras vidas han sido transformadas por el poder del evangelio? Pregunto. El propósito de la palabra de Dios es producir efectos en nuestra vida. Hoy tenemos una buena oportunidad para analizarnos. ¿Qué efectos está produciendo la palabra de Dios en nosotros? Si recibimos la palabra de Dios, ella nos dará gran gozo. Si amamos la palabra de Dios, ella nos dará paz. Una paz que necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo. Y si mantenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, la palabra de Dios nos asegura una gran recompensa. No hay pérdida en recibir la palabra de Dios. No hay pérdida en hacer de la Biblia nuestro manual predilecto. Que Dios nos ayude a guardar su palabra, iglesia. Hay una oración en el Salmo 119 que yo creo que todos nosotros debemos hacer. Salmo 119, 35. Mire lo que dice.
El escritor de este salmo, mire lo que dice, Salmo 119, versículo 35. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y esta es una oración poderosa. ¿Por qué? Porque servir a Dios genuinamente en medio de un mundo tan inclinado a la maldad y un mundo que está lleno de tanta hostilidad requiere más que sabiduría. Servir a Dios en estos tiempos requiere más que esfuerzos humanos. A Dios tenemos que entregarle todo nuestro corazón. Si usted y yo no le entregamos a Dios todo nuestro corazón, no vamos a poder recibir los beneficios de su palabra. Los beneficios de la palabra de Dios llegan a nuestra vida a través de nuestra obediencia. Entonces no basta en decir que amamos a Dios. No basta en decir que amamos la palabra de Dios. Necesitamos inclinar nuestros corazones a la palabra de Dios. Hasta que una persona no incline su corazón a la palabra de Dios, las predicaciones, los estudios van a ser entretenimiento. Pero cuando su corazón se inclina, cuando el corazón de nosotros se llena de santidad, las cosas comienzan a ser diferentes. ¿Queremos servirle a Dios? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos glorificar a Dios? Claro que sí. El problema es que no es tan simple, porque vivimos en un mundo que está lleno de maldad. Y ya estoy terminando, pero quiero que usted me escuche con el corazón. Estamos viviendo en un mundo hostil. Estamos viviendo en un mundo que tiene un príncipe, que es Satanás. Eso fue lo que dijo Jesús, eso no lo dijo el pastor. Es difícil, hermano, recibir la palabra en estos días. Tenemos que inclinar nuestro corazón al Señor. Tenemos que permitir que la santidad entre al corazón. Si la santidad no entra al corazón, discúlpeme, pero no me disculpe nada. Si la santidad no entra al corazón, estamos jugando a la iglesia. Por eso le digo ahorita que la palabra de Dios es una palabra de amonestación. Roguemos que el Espíritu Santo ilumine nuestro interior, iglesia, para que nuestros corazones sean humillados y los efectos de la palabra de Dios comiencen a ser notorios en nuestra vida. Usted no me puede decir que usted tiene 5 años sirviéndole al Señor y no se notan los efectos de la palabra de Dios. No se nota un cambio. Es la palabra de Dios, iglesia. Aleluya.
No estamos interesados en que esta escuela se llene de gente. Estamos interesados en que las personas que Dios nos dio se salven. Aleluya. Aleluya, hermanos. Hay que inclinar el corazón. Si inclinamos nuestro corazón, si nos rendimos, si le rendimos nuestro corazón al Señor, si tomamos la palabra de Dios y permitimos que ella entre, que ella dirija todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos, toda actitud. Los efectos de la palabra de Dios comienzan a ser notorios. Ella produce efectos, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra produce efectos. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor. Hemos llegado, Dios. Muchos de nosotros, Señor, llevamos años sirviéndote, Dios. Y todavía no estamos gozando de verdadera paz. Hay muchos creyentes que han perdido el gozo en la iglesia. Cuando uno escucha a cristianos hablando como que no tienen esperanza, nos damos cuenta de la necesidad que hay de la palabra de Dios. Padre, queremos que tu palabra, Señor, que tu palabra rija nuestras vidas. Señor, yo te presento a cada uno de mis hermanos, Señor, cada persona, cada familia de esta casa, Señor. Y te ruego, Dios mío, Señor, que tú toques nuestros corazones. Pon en cada uno de nosotros, Señor, Padre, el deseo de querer cambiar. El deseo, Dios, de disfrutar, Dios, de los beneficios que solo podemos encontrar en tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, en este día, Dios. Padre, si tu palabra, Dios, ha tomado, Dios, un asiento trasero en nuestra vida, perdónanos. Espíritu Santo, te rogamos que tú alumbres nuestro interior. Solo tú, Espíritu Santo, puedes producir esa necesidad de nosotros amar la palabra de Dios. Hoy yo te ruego, Espíritu Santo, que nos toques. Toca a cada persona en esta casa. Toca a cada familia, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque ella nos exhorta. Gracias porque ella nos muestra, Dios, el estilo de vida que tú quieres que nosotros vivamos. Queremos vivir como verdaderos creyentes. Queremos vivir la palabra, sentir la palabra, movernos en la palabra. Queremos ser en la palabra. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es hermosa, Señor. Espíritu Santo, gracias.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en este día. Yo creo con todo mi corazón, Señor, que tu palabra, Dios, ha impactado, que tu palabra ha tocado el corazón de cada uno de mis hermanos y de mi propia vida, Dios. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la adoración, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar nuestra mirada, Dios, de las cosas del mundo, Dios. No queremos vivir como vive todo el mundo, Señor. Tú nos llamaste tu pueblo y nos separaste, Señor. Y nos has llamado tu pueblo, tu especial tesoro, Dios mío. Queremos ser apartados, queremos, Señor, ser separados, Dios, para ti, para tus negocios, para todo lo que a ti concierne, Dios, para tu causa. Eso queremos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que ha recibido la palabra con gozo, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.